Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, disfruta escuchando. Capítulo 50, Pecado del Creador. En ese momento, en las ruinas del monasterio, Distrito Central, en el antiguo monasterio, construido en honor a los muros como dioses eternos, había sido reducido a escombros por el cuerpo lanzado de la titanembra, cuyos restos de red aún colgaban en columnas rotas, vitrales sagrados hechos trizas caían desde lo alto, destellando brevemente a la luz del sol. Entre los escombros, una docena de feligreses sobrevivientes se arrastraban entre nubes de polvo y gritos. El pastor Nick con túnica ceremonial seguía en pie, completamente cubierto por fragmentos de polvo blanco, observando el cielo abierto con ojos húmedos y enrojecidos. A su alrededor, el mundo temblaba, y él hablaba. Todo esto era inevitable, murmuraba mientras sostenía un fragmento de piedra tallada con el rostro de un muro santo, la ilusión de civilización, la arrogancia de quienes jugaron a ser dioses, creando vida, domando bestias. ¿Y para qué? Sus ojos parecían mirar más allá del tiempo. ¿Acaso no lo entienden ignorantes? Los Kaijins no son bestias, no son monstruos, son el castigo divino, son memorias vivientes, vomitadas por una historia que no supimos enterrar, sombras moldeadas por sueños de eras perdidas, donde el hombre ya no caminaba en la tierra, sino que la había abandonado, huyendo al cielo, abandonándonos a nosotros, los últimos, a la miseria de una era primitiva. Una de los fieles le preguntó temblando: ¿qué está diciendo, hermano? Nick mientras miraba a los titanes. Quizás la verdad del mundo no esté en las llanuras más allá del muro, quizás está sobre nosotros, y no lo supimos ver. Mientras adorábamos rocas, ellos adoraban estrellas. Miró hacia el cielo mientras se oía un nuevo temblor. Cuando el hombre se convierte en Dios, engendra monstruos que lo devoran, citó con solemnidad. Prometeo no solo robó el fuego, robó el destino, y con él, la ruina. Una sombra titánica pasó corriendo sobre ellos. El rugido de Eren sacudió los muros del monasterio. En ese momento, Annie se deslizó por los tejados con movimientos felinos. A pesar de su tamaño, su gracia era casi imposible de seguir con la vista. Eren, en su forma de titán de ataque, la perseguía con furia, aplastando estructuras, lanzando escombros, y rugiendo como un animal poseído. La persecución culminó en la plaza de la asamblea, donde los dos colosos se detuvieron frente a frente. Allí, entre ciudadanos aterrados que huían, observaban Marlo, Hitch y Boris, y demás soldados de la policía militar, escondidos arriba de una casa. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Marlo, incapaz de apartar la vista. ¿Por qué están peleando aquí, en medio de la ciudad?, gritó Hitch, sujetando su rifle sin saber si usarlo o soltarlo. Ese no es Eren Jaeger, murmuró Boris. ¿Y el otro titán, quién es? En eso, con ambos titanes, la titanembra se lanzó primero, clavando un puñetazo en el estómago de Eren, que trastabilló hacia atrás, pero Eren respondió con una patada que la hizo girar sobre sí misma. Las ondas de choque destruyeron los balcones y rompieron ventanas a cuadras de distancia. Ambos titanes forcejearon, girando, sujetándose, derribando árboles, bancas, e incluso una fuente entera, mientras que desde la cima del muro Shina, Kong observaba en silencio. Su figura se alzaba sobre las almenas. Su piel oscura reflejaba la luz del sol de la tarde. No se movía, no rugía, solo miraba. En ese momento, Annie logró sujetar a Eren, lo lanzó contra un edificio, y antes de que se levantara, lo aplastó con un golpe directo al cráneo. Y el titán de ataque quedó inmóvil unos segundos, mientras de su rostro brotaba vapor, donde Eren parecía no reaccionar, pero después ella dio media vuelta, y comenzó a correr, en dirección al muro Shina. En ese momento, los ojos de Eren se abrieron, mientras su voz interna resonó, distorsionada, rota, y con rabia: el mundo, ese maldito mundo. Todo lo que hay allá afuera merece ser destruido. Su tono cambió de humano a inhumano. Los voy a aplastar, borraré a los titanes de la faz de la tierra.
pero algo en su conciencia vibró, y entonces, rugió, con un nuevo ímpetu, levantándose de entre los escombros. Mientras la persecución reiniciaba, el titán de ataque se lanzó detrás de la titán hembra, que ya estaba a menos de 3 cuadras del muro. La persecución terminó en la base del muro. Eren, rugiendo con furia, embistió a Annie con tal fuerza que la derribó. El sonido del impacto sacudió el aire como un trueno. El titán de ataque, visiblemente desgastado y con solo un brazo funcional, se lanzó sobre ella antes de que pudiera reincorporarse, la sujetó con su rodilla, inmovilizándola, mientras con su brazo restante sujetaba su rostro. Mientras sus dedos comenzaron a apretarla, crujidos horribles sonaban desde el rostro de la titán hembra, mientras sus uñas se astillaban intentando liberarse. Los ojos de Eren estaban llenos de rabia y fuego, mientras el vapor de su cuerpo salía a borbotones, mezclado con sangre. Gritaba, apretaba, como si quisiera hacerla desaparecer. Annie lanzó entonces un grito desgarrador, un aullido de dolor y desesperación que retumbó por toda la zona, haciendo temblar ventanales, torres y muros, mientras los soldados del cuerpo de exploración y la policía militar se quedaron petrificados. Miren. Se está soltando, gritó Jin. En eso, Annie, usando lo último de su fuerza, lanzó una potente patada contra Eren, liberándose. El titán de ataque se estrelló contra una torre lateral, rompiéndola como papel húmedo. La titán hembra se puso de pie, tambaleante, y comenzó a correr hacia el muro, mientras el vapor brotaba por sus heridas, pero sus movimientos eran desesperados. Va a escalar el muro, gritó Hanji, horrorizada. No podemos dejarla escapar, dijo Jin, con sorpresa. Mikasa no esperó más. No lo permitiré, gritó, impulsándose con su equipo de maniobras. Así, ella se lanzó como una flecha hacia la titán hembra, quien ya comenzaba a escalar el muro Shina con torpes pero decididos movimientos, donde ella se daría cuenta de esto, y estaba preparando algo para detener a Mikasa. Cuando de repente, 2 vigas metálicas silbaron a través del aire, lanzadas a una velocidad monstruosa. ¿Qué fue eso?, gritó uno de los soldados. Las vigas atravesaron las manos de Annie, clavándola al muro con violencia. Su grito ahogado se perdió entre el eco del metal. Sangre cayó desde lo alto como lluvia sobre los sorprendidos soldados. En eso todos se quedaron sorprendidos, incluso Mikasa, pero después Armin gritaría, «¡Mikasa!». ¿Quién fue?, dijo Jin mientras giraba buscando al responsable. Todos miraban en todas direcciones, buscando el origen de aquel ataque imposible, pero no había nadie. En ese momento, Annie giraría su cabeza, mientras sus miembros comenzaban a desprenderse de ella lentamente. Volteó lentamente, y allí estaba él, en lo alto de una torre en ruinas, una silueta con la capa del cuerpo de exploración, y una capucha cubriéndole el rostro la observaba. Su presencia era imposible, irracional, pero lo peor eran sus ojos, rojos, brillantes, inhumanos. «Rey», susurró Annie dentro de su titán, la misma figura que en más de una ocasión había estado a punto de matarla. El mismo que, aunque vestía como uno de ellos, no era humano. Sus recuerdos la inundaron, el trauma, la desesperación, los combates secretos, los horrores no escritos en libros, con el Kaijin bestia, y entonces cayó. En ese momento, Eren, que se había reincorporado, no perdió la oportunidad, la embistió. La titán hembra rodó por el suelo, arrastrando polvo y roca, hasta quedar boca abajo. Eren se lanzó encima de ella con brutalidad. El titán de ataque gritó, no con rabia, sino con una mezcla de furia y dolor contenido durante años. Le arrancó un brazo, luego el otro, y después, con sus dientes y su único puño, comenzó a golpear su cabeza, una y otra vez, mientras el cráneo de Annie se fragmentaba bajo sus golpes. Todos los presentes observaban en silencio, nadie se movía. Los ojos de Eren estaban desquiciados. Annie, dentro del titán, lloraba, lágrimas reales, humanas, y entonces, como un eco en su mente, vino un recuerdo, la voz de su padre, volverás a casa, pase lo que pase. Pero junto a esa imagen, apareció el rey, entre fuego y muerte, su rostro con expresión severa, sin compasión, una promesa de destrucción, su sombra en sus pesadillas. En ese momento, Eren rugió de nuevo, y con una fuerza sobrehumana, arrancó la cabeza de la titán hembra, exponiendo parte del cuello de Annie. Va a matarla, gritó Armin. Detente, Eren.
exclamó Jin. Dentro, Annie se reveló, vulnerable, humana, llorando con los ojos cerrados. Entonces, con su última energía, cristalizó su cuerpo, un estallido de luz blanca llenó la escena, expulsando a Eren hacia atrás. Mientras se fusionaba con ella, Eren, gritó Mikasa. Pero una silueta veloz apareció. Levi Ackerman, usando el equipo de maniobras, descendió como una sombra entre rayos de luz, sujetó a Eren del torso y lo arrastró fuera del alcance de los restos, mientras el cuerpo del titán de ataque comenzaba a disiparse. Idiota, te ibas a morir otra vez, dijo Levi sin emociones. Después de un rato, el silencio tras la tormenta era espeso como cenizas en el aire. Las calles de la ciudad estaban destruidas. Edificios colapsados, humo saliendo de ruinas ardientes, y el hedor a sangre y pólvora impregnaba todo. En medio del caos, una figura imponente y quieta captaba la atención. El capullo de cristal que Annie Leonhardt había creado, su última defensa, su jaula. En eso, miembros de la policía militar y del cuerpo de exploración llegaban poco a poco, atravesando escombros, algunos con los ojos aún enrojecidos por el polvo y el horror. En eso, Jin, con el rostro endurecido por la rabia, se acercó al capullo. Apretó los puños, con los dientes casi rechinando, mientras golpeaba el capullo con sus hojas. Sal, maldita sea. Gritó. Sal y da la cara. Mira lo que hiciste, Annie. En un arrebato de ira, golpeó el cristal con el puño. El eco de su golpe resonó por toda la plaza. En eso, Jin. Intervino Armin, jadeando mientras llegaba, cubierto de heridas superficiales. Jin levantó el brazo otra vez, pero una voz lo detuvo en seco. Basta, chico, dijo Levi, serio. Su tono no dejaba espacio para objeciones, pero esta vez no era el capitán cortante de siempre. Había comprensión en su voz, aunque sus ojos eran como dagas. Sé lo que sientes. Pero no vas a cambiar nada rompiéndote los nudillos contra eso. Jin bajó el brazo lentamente, apretando los labios. Ella mató a tantos. Petra, a todos, susurró con impotencia. Mientras bajaba la mirada, Levi posó una mano en su hombro, breve, pero firme, y algún día pagará por eso. Ambos miraron hacia donde estaba Mikasa, donde ésta sostenía el cuerpo inconsciente de Eren. Sus brazos lo envolvían con fuerza, con la cabeza de él apoyada contra su hombro. Estaba temblando, no por frío, sino por todo lo que no había podido evitar. En eso, a lo lejos, varios soldados miraban con asombro las dos vigas de metal clavadas en el muro interior de China, atravesando el concreto y el acero como si fueran mantequilla. ¿Alguien vio de dónde vinieron?, preguntó uno de los soldados. ¿Fue un cañón? ¿Una trampa?, murmuró otro. No hay rastro de explosivos ni ángulo de disparo. Fueron arrojadas, no disparadas, dijo Hanji, examinándolas con un brillo obsesivo en los ojos. Pero ¿quién podría? Todos miraban alrededor, algunos observaban los tejados, otros el humo. Pero no había nadie, sin que nadie lo notara. Rey los estaría observando en silencio, oculto entre los escombros de una casa en ruinas. Su mirada estaba fija en el capullo de Annie, pero su rostro no mostraba rabia ni satisfacción, solo calma, y un dejo de tristeza. Los ojos rojos que lo delataban brillaban bajo la sombra de la capucha verde del cuerpo de exploración que llevaba sobre los hombros. El símbolo de las alas de la libertad se movía con el viento, mientras él se alejaba lentamente. Caminando en sentido contrario a la multitud que se acercaba a la muralla. Él era el único que retrocedía, el único que se iba, pero entonces se detuvo, y después sus ojos se alzaron, ya que en el cielo, apenas visible entre las nubes, el pterosaurus se alejaba, perdiéndose en la distancia. Rey permaneció allí un momento más, mirando en silencio, antes de bajar la cabeza y fundirse entre la multitud. Cerca del capullo, Hanji se dirigió a Erwin. Tenemos que llevarla con nosotros. Si hay alguna manera de romper este cristal, de interrogarla, la encontraremos. En eso, Erwin asintió en silencio. Su expresión era inescrutable, pero su mente ya se proyectaba más allá. Mientras tanto, muy lejos, en la base del cuerpo de exploración, Sasa, Connie, Ymir, Reiner, Bertolt y Krista cabalgaban por un camino lleno de polvo. No sabían con certeza qué había pasado en la capital, solo habían sentido el temblor, los ecos del combate. En eso Krista cabalgaba en silencio, aun con sus heridas tratadas pero con los ojos húmedos, como si hubiese perdido algo que no sabía que tenía. Rey, ¿dónde estás? ¿Estás vivo? ¿Estás muerto?
Había algo en él que no podía ignorar, algo oscuro, feroz, pero también triste. Ella no sabía qué sentía, solo sabía que lo extrañaba, y que tenía miedo. Mientras tanto, en el distrito de Mitras, Muralla Ross, la luz del mediodía caía sobre las torres del cuartel central, donde el comandante Dot Pixis observaba la ciudad desde el balcón de piedra. Tenía una copa de vino en la mano, como de costumbre, aunque no la había tocado. Su rostro estaba tenso, más pensativo de lo habitual. Después de la tormenta viene la calma, dijo Pixie cerrando los ojos mientras el aire golpeaba su rostro. Comandante, ¿algo le preocupa?, preguntó una de sus oficiales, una joven de cabello castaño y mirada serena. A su lado, dos soldados veteranos esperaban en silencio. Pixis no respondió de inmediato, sus ojos estaban fijos en la mancha de nubes que cubrían el cielo, donde él había estado. A veces, la victoria sabe más amarga que la derrota, dijo finalmente. Hemos sobrevivido una vez más, pero con cada victoria, los misterios se hacen más grandes. Y también los peligros. Uno de los soldados frunció el ceño. Habla de él, Kaijin Bestia, señor. Pixis asintió con lentitud. Ha salvado nuestras vidas al menos 3 veces. En Tross, cuando ayudó a cerrar el muro, luego, cuando aparecieron esos 4 Kaijins carnívoros en el interior del muro, y ahora, si lo que dice el escuadrón de Erwin es cierto, ayudó a el cuerpo de exploración fuera de los muros. Si no fuera por esas veces, nadie habría escapado, y todos estaríamos muertos. Entonces, es un aliado. Pixie suspiró, bajando la mirada hacia su copa. Tal vez, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Qué pasará si deja de vernos como sea que nos ve? ¿O si decide que ya no somos dignos de su ayuda? Los soldados se miraron entre sí, inquietos. Algunos lo llaman deidad, continuó Pixis. Ya hay campesinos que le rezan, militares que lo consideran una señal de esperanza, incluso hay religiosos que están creando un culto a su figura, como si fuera un emisario de los cielos, enviado para exterminar titanes y monstruos. ¿Y usted qué cree, señor? El comandante sonrió con una mezcla de ironía y pesar. Creo que cualquier criatura que pueda matar a un titán con sus propias manos, sin necesidad de transformarse, merece respeto y vigilancia. Mientras tanto, en el palacio interior, sala del consejo, el eco de los pasos resonaba en los pasillos de mármol. Erwin se encontraba de pie frente a los consejeros reales, todos ellos sentados en sillas altas, detrás de una larga mesa cubierta de documentos. Los guardias estaban apostados en cada esquina. Uno de los consejeros, un hombre calvo con bigote delgado y voz seca, tomó la palabra. Comandante Smith, esta audiencia ha sido convocada para evaluar su rol en los recientes acontecimientos, especialmente en el distrito de Stoges. El caos causado por la titán-hembra ha provocado daños millonarios, incontables muertos civiles, y una amenaza directa a los muros internos. ¿Sabe lo que eso significa? Erwin, serio, no desvió la mirada. Sí, señor, lo sé. Otro consejero, de túnica gris y aspecto adusto, se inclinó hacia adelante. Usted permitió que un titán enemigo fuera atraído directamente a una ciudad densamente poblada. ¿Cómo lo justifica? Fue el único escenario posible para detenerla. Dejarla escapar habría puesto en peligro no solo a Stoges, sino a toda la humanidad. La decisión se tomó con ese principio, respondió con firmeza. Hubo un silencio tenso. Finalmente, un tercer consejero, una mujer anciana de expresión analítica, desvió el tema. Hablemos del otro asunto, el Kaijin Bestia. El monstruo que usted ha admitido en sus informes como un aliado no identificado. ¿Está usted promoviendo la idea de que debemos cooperar con bestias del exterior? Erwin se mantuvo sereno. No lo promoví, solo lo relaté. Fue quien decidió ayudarnos. No responde a órdenes nuestras. No sabemos aún si actúa por razón, instinto, o algo más. Lo que sé es que, de no haber intervenido en varias ocasiones, estaríamos muertos, y como sabe que no lo hace por capricho, replicó el consejero de bigote, no lo sé. Pero si tuviera intención de destruirnos, ya lo habría hecho. En vez de eso, ha salvado soldados, civiles, e incluso ha dejado evidencia de una conducta pensante. En Tross, bloqueó el agujero con precisión, y en China, actuó en el momento crítico. La consejera anciana sintió, murmurando para sí misma mientras tomaba notas. ¿Y sabe si tiene un nombre? ¿Lo llaman el Kaijin Bestia? ¿O aún no se lo da? Aún así, Smith, dijo el consejero de túnica gris. Su plan puso en jaque a toda la capital.
Y eso no puede quedar sin consecuencias. Erwin sabía lo que eso significaba, bajó levemente la cabeza, aceptaré cualquier juicio, pero mi deber es con la humanidad, y si sobrevivimos a lo que se avecina, no será gracias a decisiones conservadoras, sino a las que exigen riesgos. El consejo volvió a deliberar en silencio, pues ningún arma había dado tanta esperanza que un Kaijin.